Assalamu alaikum wa rahmatullah. Si estás viendo este vídeo seguramente es porque consideras que has tenido una infancia difícil, una infancia un poquito bastante cuesta arriba, y tendrás tus sospechas de que la vida que estás viviendo hoy en día tal vez tenga que ver con la vida que te tocó vivir en aquel entonces. Y te voy a ser sincero, la infancia que has vivido sí que tiene que ver con la vida que estás viviendo hoy en día. Y sobre todo si en esa infancia o adolescencia has sufrido, entonces definitivamente eso te ha marcado y te ha moldeado para ser la persona que eres hoy en día. En este vídeo te voy a explicar cómo ha ocurrido eso, de qué manera te ha afectado y sobre todo y especialmente, si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a enseñar cómo solucionarlo. No podemos ser tan insensatos como para decir que la vida que hemos vivido no tiene nada que ver con las personas que somos hoy, con las cosas que hacemos hoy o incluso con la manera en la que nos comportamos hoy en día. Sí que lo ha tenido, definitivamente. No podemos hablar de quiénes somos hoy sin hablar de quiénes fuimos en su día. No podemos hablar de qué hacemos hoy sin hablar de qué hicimos en su día. No podemos hablar de la vida que tenemos hoy sin hablar de la vida que tuvimos en su día. Al final del día, los seres humanos somos como una especie de cúmulo de experiencias, de vivencias, de creencias, de ideas, de aspiraciones, de expectativas. Y en toda esta compleja ecuación de la identidad, las infancias y las adolescencias traumáticas también tienen su parte del pastel. Bien, partamos de la base de que si estás viendo este vídeo, seguramente es porque no estás satisfecho o satisfecha con la vida que tienes. Puede que te consideres a ti mismo o a ti misma un fracaso. Te cuesta ser disciplinado, te cuesta ser organizado, te cuesta ser aplicado, te cuesta ser constante, te sientes mentalmente disperso, etc. Te estás dando cuenta de que tu mente es tu peor enemigo. Tienes incluso adicciones a malos hábitos, pantallas, tecnología, redes sociales, videojuegos, pelis, series, pornografía, comida basura. Y en el peor de los casos puede que incluso a las sustancias. Eres incapaz de planificar tu vida y construirla como quieres. Y estás empezando a pensar y a sospechar que igual todo esto lo llevas arrastrando desde más tiempo del que creías. Más concretamente, desde que eras pequeño. Y lo cierto es que, de cierta manera, tienes razón. Así es. Muchos hemos sido programados para acabar siendo así. Y te voy a explicar en detalle cómo ha funcionado todo esto. Muchas son las personas que han crecido en casas que pueden llamar de todo menos hogares felices. Casas en las que ha imperado la violencia, el conflicto, el abuso psicológico, el control, las enormes exigencias, las enormes responsabilidades, e incluso en el peor de los casos, todo esto mezclado. Y el problema de crecer en casas así, en hogares así, con familias así, es que no hay absolutamente nada más urgente y más prioritario para el niño o para el adolescente que sobrevivir. Pasar un día tranquilo, a salvo y sin sufrir era inconsciente o conscientemente la máxima prioridad del día. Y en este tipo de casos el peligro puede venir de cualquier lado en este tipo de casas. Puede ser el padre que es violento y agresivo, puede ser la madre que es psicológicamente abusiva, pueden ser los hermanos que consideras enemigos, puede ser cualquier cosa, cualquier persona o incluso todas a la vez pueden ser un problema en cualquier momento del día del que te tienes que proteger y del que te tienes que guardar. ¿Y cómo podéis reconocer los efectos de esta infancia traumática? ¿Cuáles son los síntomas que se suelen ver en este tipo de casos? Pues mirad, cosas como la hipervigilancia del entorno, el hecho de saber en qué momento quién está en qué parte de la casa, quién se está moviendo y quién está yendo hacia qué sitio. Poder reconocer a las personas por sus respiraciones, por su forma de caminar, por sus pasos. Tener una mente que está constantemente pensando 5 pasos por delante, es que si hago esto, ellos verán esto y se enterarán de esto, entonces tengo que evitar que esto pase porque esto y esto. Y tu mente está constantemente calculando todas las ramificaciones de todas las cosas que haces, qué piensas, qué dices, etc. Estos signos de alerta con los que ha crecido, no siempre, pero en la mayoría de los casos denotan que el entorno en el que creciste era un entorno amenazante o era un entorno peligroso en el que tu máxima prioridad era sobrevivir. Y para que entendáis la analogía, quiero que imaginéis dos animales, uno que ha crecido en cautiverio y uno que ha crecido en libertad. Seguramente en más de una ocasión en vuestra vida habréis visto que los animales que crecen en libertad, que los animales salvajes, son animales muchísimo más alerta, muchísimo más avispados, muchísimo más sensibles, muchísimo más preparados, con un enorme instinto de supervivencia. Al mínimo ruido, al mínimo movimiento, al mínimo cambio en la temperatura, en la luz, en lo que sea, lo notan. Pero sin embargo, cuando vemos animales en cautiverio, animales que han crecido en zoos, que han crecido en jaulas, animales que han crecido en casas, son animales lentos,
letárgicos, pesados, con muy poco instinto de supervivencia, etc. Estos dos entornos, un entorno en el que hay muchísimos peligros y amenazas, y un entorno en el que sabes que casi nada te puede hacer daño, se manifiestan también en, por ejemplo, adolescentes y niños. Un niño que tiene ese sentimiento, no sentimiento, pero tiene ese sentido de hipervigilancia, de alerta, tanto psicológicamente como físicamente, notar quién viene, quién se mueve, quién tal, saber disimular, saber mentir, saber estar pensando constantemente en todo lo que puede ocurrir. Todo eso son mecanismos de supervivencia que el niño desarrolla para poder mantenerse vivo o a salvo en ese entorno. Sin embargo, otros niños que han crecido en entornos completamente seguros, completamente tal, son niños muchísimo más ingenuos, muchísimo más tranquilos, muchísimo más letárgicos, etc. Entonces estáis viendo un poquito cómo se diferencian más o menos estos dos escenarios. Entonces yo os pregunto, ¿cuál creéis que es la consecuencia? ¿Cuál creéis que es el resultado cuando tú, desde pequeño, has crecido en un entorno amenazante la mayoría del tiempo? De manera cotidiana, de manera diaria. ¿Cómo crees que eso te acaba moldeando con el paso de los años? Yo te lo digo. Cuando creces en un entorno con estas características, tan amenazante, tan peligroso, aprendes a vivir sin tener en cuenta el mañana. No planificas el mañana, no piensas en el mañana, no piensas en qué harás la semana que viene o en qué vas a construir durante este mes, porque nada de eso ocupa tu mente. Lo único que ocupa tu mente es el hoy. ¿Cómo puedo hacer para que hoy no me peguen? ¿Cómo puedo hacer para que hoy no me echen la bronca? ¿Cómo puedo hacer para que hoy no me insulten o no me humillen? ¿Cómo puedo hacer para que no noten mi presencia y nadie me controle, me interrogue, me vigile, etcétera? La máxima prioridad del niño cuando crece en este tipo de entornos y más tarde cuando es adolescente es ¿qué puedo hacer para que hoy nadie viole mi tranquilidad y mi paz y mi integridad, tanto psicológica como física? Eso es todo lo que importa cuando crecemos en entornos así, que nadie me pegue hoy, que nadie me moleste hoy. Eso es todo lo que importa. Entonces el niño no crece aprendiendo a ver al mañana, porque hoy es todo lo que importa. Y esto no solo se ve con niños y adolescentes que han crecido en hogares conflictivos, abusivos, controladores, sino que también se ve con niños y adolescentes que han sufrido lo que se le llama un proceso de parentificación. Y probablemente también sea el caso de muchos de vosotros. Es decir, niños que desde jóvenes, desde pequeños, se les han puesto expectativas y responsabilidades de adulto. Y se ha esperado de ellos que actúen como padres. ¿En qué escenarios ocurre este tipo de cosas? Por ejemplo, cuando los padres de verdad están ausentes porque ambos, por ejemplo, trabajan y ese niño o ese joven se vuelve encargado, responsable y padre de facto o madre de facto de sus hermanos pequeños. Entonces pasa sus días haciendo de comer, recogiendo, trayendo del colegio, haciendo deberes con ellos, preparándoles no sé qué. Y el niño en esa fase de desarrollo temprana de su vida se le han puesto roles que no corresponden a su fase vital. También ocurre, por ejemplo, con padres que están en enfermedades terminales, en situaciones de dependencia, y se invierten los roles. El padre se vuelve dependiente o la madre se vuelve dependiente y el niño se convierte en el responsable. En este tipo de situaciones, que muchos me habéis dicho que también lo habéis sufrido, el niño o el adolescente no aprende a ver hacia mañana, no aprende a planificar, a organizarse, a construir un proyecto de futuro, a construir algo con el tiempo. Porque ¿de qué sirve pensar en qué voy a hacer mañana si ya sé que voy a estar a merced de mis padres o a merced de mis hermanos para cumplir con mis obligaciones? Y esto puede ocurrir tanto de forma consciente como de forma inconsciente. Puede que hayáis estado en esas situaciones y hayáis dicho, yo es que nunca he pensado por qué voy a hacer mañana. Claro, pero es que subconscientemente tu cerebro no se ha involucrado en planificar nada porque sabe que no tiene sentido hacerlo. Porque seguirás estando a merced o porque lo importante es sobrevivir hoy. Y en estos dos tipos de infancia, que desde el punto de vista psicológico se consideran infancias traumáticas, nacen y se gestan con el paso de los años la falta de disciplina, la falta de constancia, la falta de organización, la falta de concentración, la falta de foco. Todo esto son actitudes, son comportamientos, son conductas que se construyen con el tiempo debido a esa infancia y esa adolescencia que ha tocado vivir. Y en estos dos casos, tanto en el caso del hogar abusivo como en el caso de la vida con demasiadas responsabilidades desde muy joven, estos dos tipos de vida, estos dos tipos de infancia y adolescencia se rigen bajo lo que llamamos una motivación extrínseca. Y os voy a explicar lo que significa eso. La motivación extrínseca es cuando elementos externos a nosotros, elementos como nuestros padres, nuestros hermanos, las circunstancias,
son las que nos obligan a actuar de una forma determinada. Es lo que coloquialmente se conoce como trabajar bajo presión. En este caso, la presión puede ser tu padre que te va a pegar, puede ser tu madre que te va a hacer yo que sé qué, puede ser tus hermanos de los que te tienes que encargar o tus padres de los que te tienes que encargar. Entonces es este elemento externo el que te obliga a seguir una conducta en determinado o seguir unas acciones determinadas. La manera en la que podéis reconocer la motivación extrínseca es cuando actúas para evitar algo. Actúo para evitar un futuro que no me gusta. Tanto en el caso de la infancia abusiva como de la infancia con demasiadas exigencias y responsabilidades, actúo para evitar que me peguen, para evitar que me interroguen, para evitar que me molesten, para evitar que me castiguen, para evitar que... Siempre buscas actuar de cierta manera para evitar. Aprendo a actuar porque si no, algo externo me va a castigar si no lo hago, ya sea de forma directa o de forma indirecta. El niño no aprende a actuar porque quiere construir algo, porque quiere conseguir un objetivo, porque quiere hacer realidad una idea. No es el deseo lo que le motiva, sino que es el miedo. Y esto lo hemos visto en uno de los vídeos anteriores de YouTube, cuando hemos hablado sobre la motivación negativa. Este ha sido el caso de muchos que me estáis escuchando ahora mismo. Y cuando durante muchos años de tu vida aprendes a actuar tan solo rigiéndote por la motivación extrínseca, ocurren dos cosas principalmente. Por un lado, hace que vivamos nuestra vida sin dirección, sin organización, sin estructura, porque no estamos intentando alcanzar algo con el paso del tiempo, sino que tan solo estamos intentando sobrevivir a la misma amenaza, a la misma exigencia de cada uno de los días individuales que estamos viviendo. Y para haceros este ejemplo un poquito más visual y un poquito más ilustrativo, me gustaría que imaginaseis esto de la siguiente manera. Un niño pequeño o un adolescente que crece en un entorno sano, seguro, sin este tipo de circunstancias, ve la vida como una especie de tren, en el que un día es un vagón, con un día no puedo hacer mucho, pero si encadeno vagones eventualmente y una locomotora, puedo hacer mucho más con todo un tren, con todo un año, con toda una vida que individualmente con un vagón. Sin embargo, los niños que suelen crecer en entornos en los que su máxima prioridad, consciente o inconscientemente, es sobrevivir a ese mismo día que están viviendo, no ven la vida como un tren, sino que ven la vida como vagones sueltos. Y con un vagón no puedo hacer mucho, tan solo puedo hacer lo que me alcance con él. Es por eso que este tipo de circunstancias con el paso del tiempo configuran el cerebro humano de manera que no estamos viendo la vida de manera secuencial, sino que cada uno de los eventos diarios que vivimos requiere toda nuestra atención y toda nuestra planificación. Entonces, si hoy en día no tienes dirección, ni claridad, ni estructura, y te cuesta planificar tu día, tu futuro, eres malo gestionando tu tiempo, eres malo gestionando tu dinero, no soy quien para diagnosticarte y decirte que esta es la razón, pero si todo lo que has ido viendo en este vídeo se identifica mucho con tu situación, hay grandes probabilidades de que esta sea la causa de eso. Y por otro lado, y este es el segundo gran peligro, la segunda gran consecuencia de este tipo de vida, este tipo de infancia, es que cuando crecemos en este tipo de entornos en los que no tenemos control de nuestra vida por las obligaciones y las exigencias, o estamos constantemente bajo amenaza o bajo peligro de lo que pueda ocurrir en nuestro hogar, vamos acumulando muchas emociones negativas, vamos acumulando grandes cantidades de frustración, grandes cantidades de miedo, de rabia, de impotencia, de decepción, y nos convertimos como una especie de esponja que carga con muchas emociones negativas. Entonces, ¿qué pasa? Que a los pocos momentos en los que estamos a salvo, estamos tranquilos, vamos a utilizar esos momentos para regular todas esas emociones negativas que hemos estado acumulando. Entonces tú de pequeño, si estabas constantemente con miedo de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tal, no sentías que no tenías ningún tipo de control sobre tu vida porque te tenías que encargar de este y del otro, todas esas emociones que tú sentías, la frustración, la rabia, a los pocos momentos que tú conseguías estar a solas, que conseguías estar tranquilo, cuando tus padres, por ejemplo, se iban a hacer las compras y te quedabas solo en casa, esos momentos en los que había paz, esos momentos en los que no había amenazas, se convertían en momentos ideales para tú abrir la válvula de escape y dejar salir tus emociones negativas y regularlas. Pero no lo hacías de manera sana. No has aprendido a hacerlo de manera sana. Generalmente, ¿cómo aprenden a gestionar sus emociones y regular sus emociones este tipo de niños? Con dopamina. Videojuegos, televisión, series, películas, chuches, dulces, comida basura, pornografía. Entonces, todas estas actividades altamente dopaminérgicas, altamente satisfactorias, se convierten en una manera muy útil de dejar salir la presión, de evadirse de la realidad, de sentirse bien consigo mismo.
El problema es que con el paso de los años estas actividades van reforzando nuestra conducta hasta que se convierten en adicciones. Adicciones que seguramente están destruyendo nuestra vida, pero que en su momento fueron muy útiles como para poder sobrellevar el sufrimiento con el que cargábamos desde pequeños. Es aquí y por esta razón por la que muchos adultos hoy en día siguen arrastrando malos hábitos que llevan abusando o indulgiendo en ellas desde hace años. Y estoy seguro de que muchos de vosotros a estas alturas vais a estar con la boca abierta diciendo: ¡wow! Todos estos años de mi vida sin entender por qué soy así, por qué hago las cosas que hago, y ahora de repente todo encaja. Exacto. Y te entiendo perfectamente porque yo también, la primera vez que vi la correlación entre estas dos cosas, me quedé igual de sorprendido. Y ya sé por dónde vas a ir ahora. Seguramente a estas alturas me vas a decir: vale, Anas, he visto el problema, he visto cómo funciona, he visto cómo se desenvuelve, he visto cómo ha ocurrido todo este desastre, pero ahora la pregunta clave es ¿cómo lo soluciono? Bien, a estas alturas del vídeo vas a entender por qué soy tan extremadamente pesado con la gestión emocional, la inteligencia emocional o la regulación emocional. Vas a ver que esto va a tener todo el sentido del mundo. Así que, por favor, no me pierdas el hilo. Si queremos revertir los efectos de vivir una vida de este tipo, si queremos revertir los efectos que hasta ahora han sido casi permanentes en nuestra mente por la vida que nos ha tocado vivir, vamos a tener que pasar por 3 pasos fundamentales. Así que, muy atento. En primer lugar, necesitamos seguridad. Necesitamos tranquilidad. Si hoy en día sigues viviendo en circunstancias similares a todas estas que has vivido durante muchos años de tu vida, necesitas alejarte tanto como sea posible. Necesitas hacer todo lo que esté en tu mano para alejarte de este entorno, para poner límites, para poner barreras, para poder salvaguardar tu propia tranquilidad si quieres tener la oportunidad de reconstruir tu vida dentro de tu mente y luego en la vida real. Tu cerebro neuronalmente se ha programado, se ha cableado para ser un fracaso. Cada uno de los comportamientos, de las conductas, de las actitudes, de las creencias que hoy en día están provocando tu fracaso, son actitudes y comportamientos que se han ido reforzando y forjando de manera diaria, repetida, durante años, debido al entorno en el que vivías. Si quieres empezar a cambiar tu vida, no puedes hacerlo a menos que empecemos cambiando el entorno. Tu cerebro se ha moldeado a ese entorno y no es para siempre. Podemos moldearlo de manera diferente. Podemos moldearlo para que seas más exitoso bajo tus propios términos. Y eso es lo que se le llama el principio de la neuroplasticidad, de la neurología. Es decir, todos los años que has vivido este sufrimiento, tu cerebro se ha programado, es decir, se han creado redes neuronales que te han hecho como eres hoy en día. Si queremos crear otras redes neuronales diferentes que cambien la estructura de nuestro cerebro, tenemos que empezar a construir tranquilidad en nuestra vida. Tenemos que empezar a quitar todos los estímulos, tenemos que empezar a quitar todas las circunstancias que en primer lugar nos han provocado ser como somos. Así que intenta alejarte tanto como sea posible del foco de los problemas, o al menos intenta crear un espacio seguro, tan hermético como sea posible, para poder salvaguardar tu propia tranquilidad. No podemos cambiar tu cerebro si sigues remando a contracorriente del entorno en el que vives. En segundo lugar, tenemos que cambiar nuestra identidad. Tenemos que cambiar las personas que somos o las personas que consideramos ser. Y es imposible que cambies tu identidad a menos que reinterpretes todas las experiencias emocionales que te han formado y aprendas a gestionar tus emociones de aquí en adelante. Familia, esto es extremadamente importante y necesito toda vuestra atención aquí mismo. Casi todos los aspectos de tu personalidad, de tu carácter, de tu actitud, se han construido alrededor de eventos emocionales determinados en tu vida. Lo que yo llamo nodos emocionales. En tu vida ha habido ciertos momentos, ha habido ciertos eventos, ha habido ciertas circunstancias que te provocaron muchas emociones en su momento, que a partir de ellas se ramificó la personalidad que hoy en día tienes. Es decir, si tú, por ejemplo, sufriste mucha violencia psicológica por parte de uno de tus padres de pequeño y tus padres tal vez te dijeron durante muchísimos años eres un fracasado, ese sentimiento de culpa y de insuficiencia, que es un evento emocional, es un nodo. Y a partir de ese evento se ha ramificado tu identidad. Entonces tú hoy en día puedes considerarte un fracasado porque tal vez tu familia, en este evento del que hemos hablado, te recordó y te dijo y te insistió de que eras un fracasado.
En tu vida tienes muchísimos nodos emocionales, tienes muchísimos puntos, eventos, circunstancias que generalmente crean lo que tú eres hoy en día. Sé que esto es complicado, pero por favor, concentraos conmigo. Tenemos que reinterpretar todos estos nodos emocionales. Tenemos que reinterpretarlos. Y tenemos que aprender a regular todos los nodos emocionales que viviremos de aquí en adelante. Es que es súper, súper, súper importante. La razón por la que esa infancia traumática o esa adolescencia traumática ha provocado en ti el daño que sufres hoy en día es porque has estado acumulando vergüenza, ira, frustración, impotencia, rabia, miedo durante años. Y todas esas emociones negativas no has sabido cómo identificarlas, no has sabido cómo tratarlas y no has sabido cómo regularlas. Debido a esta razón, debido a que no has sabido cómo tratar esas emociones han tomado el control y han acabado definiendo quién eres tú. Muchos hemos intentado gestionar estas mismas emociones negativas con placeres, con adicciones, con malos hábitos, pero esas cosas no resuelven ningún problema. Tan solo lo tapan y lo deshabilitan temporalmente. Y esas mismas emociones hoy en día las sigues sintiendo en tu día a día, en diferentes escenarios. Lo que pasa es que respondes a ellas de forma inconsciente. Y aquí es donde está el gran problema de todo esto. Todas esas emociones de las que he hablado, todas esas emociones negativas, siguen ocurriendo dentro de ti. Lo que pasa es que probablemente no te das cuenta de ellas, o te das cuenta de ellas, pero respondes sin darte cuenta. Respondes siendo completamente inconsciente. Y estoy seguro de que muchos de los que me estáis viendo os habrá ocurrido, y os seguirá ocurriendo de forma diaria, que te pegas 3 horas con el móvil hasta que de repente te espabilas y dices, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Llevo 3 horas mirando TikTok, llevo 3 horas mirando Reels, llevo 3 horas mirando Shorts, llevo 2 días jugando a videojuegos, llevo una semana comiendo mal, llevo tal, y es como que despiertas del trance, te vuelves consciente de ti mismo y de repente dices, ¿pero por qué he estado haciendo todo esto? Has estado haciendo todo eso de forma inconsciente para responder a las emociones que estás sintiendo, de las que probablemente ni siquiera te has dado cuenta. ¿Me estáis siguiendo el hilo? ¿Estáis dándoos cuenta de por qué esto es tan sumamente importante? Imaginaos vuestra mente como una capa de conciencia, una capa en la que sois conscientes de lo que pasa, y otra capa por debajo de inconsciencia. Esto es como lo subterráneo. No te das cuenta de lo que está pasando aquí. Tus emociones están ocurriendo aquí, y las estás intentando contrarrestar desde aquí. Aquí es donde se crea el impulso de coger el móvil, no aquí. Por eso no te das cuenta de por qué coges el móvil. Tal vez coges el móvil porque te sientes frustrado, pero no te has dado cuenta de la frustración porque ha ocurrido aquí y no sabes por qué has cogido el móvil porque ese impulso ha nacido desde aquí. Y no te das cuenta de qué está ocurriendo con tu propia vida. Y parece que alguien más, tu parte emocional, es la que está conduciendo tu vida sin tu permiso. Si seguimos sin aprender a identificar, entender, regular, tratar las emociones que sentimos diariamente, seguiremos teniendo estas respuestas instintivas, como la pornografía, como Instagram, como TikTok, como la comida basura, como la serie de Netflix, que no nos están llevando a ningún buen puerto. Quiero que os grabéis esta frase dentro de vuestra cabeza. Si queremos cambiar quiénes somos, tenemos que cambiar la manera en la que tratamos lo que sentimos, porque es lo que sentimos lo que nos mueve a actuar de la manera en la que lo hacemos. Así que lo que vamos a necesitar para aprender a gestionar nuestras emociones es conciencia. Darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra vida, darnos cuenta de lo que ocurre en nuestra mente, dándonos cuenta de lo que ocurre en nuestro interior. Y si queremos poder darnos cuenta de lo que ocurre dentro de nosotros, necesitamos momentos a solas con nosotros mismos en los que podamos ser autoconscientes. Bloquea tiempo para ti de manera diaria, de manera semanal. Quita todas las distracciones, quita todos los compromisos, sal a pasear, ten momentos a solas en los que simplemente te sientes, en los que simplemente salgas a caminar y dejes que tu mente te diga lo que ocurre dentro de ella. Empezarás a pensar en las cosas que más te condicionan, empezarás a pensar en las cosas que más te motivan, empezarás a pensar en las cosas que más te duelen y empezarás a entender cuáles son las cosas que más le importan a tu mente y que más le importan a tu nefs.
Si no empiezas a construir y a entrenar la conciencia para empezar a darte cuenta de qué es lo que te ha programado de la manera en la que te ha programado, no vas a poder cambiar. Hay una frase dentro del mundo de la medicina que dice: la conciencia precede al control. Si quieres controlar algo, primero tienes que ser consciente de ello. Y este es el caso. Y sé que todo esto es súper complejo y sé que es difícil de entender y sé que seguramente estáis diciendo: vale, pero ¿cómo empiezo? ¿Pero cómo hago esto? Aquí es donde vienen las buenas noticias. Hace un par de meses creé una formación resolviendo este mismo problema, atendiendo a este mismo asunto, una formación de más de 8 horas y media, entrando en los detalles y en las minucias de la gestión emocional, de cómo entender tu mente, de cómo entender tus emociones, de cómo gestionar y controlar tu nefs como musulmán. Es una formación que no tienes por qué comprar, que no tienes por qué hacer. Yo no vengo a obligarte a absolutamente nada, pero si quieres cambiar este aspecto de tu vida, te aseguro que te va a ayudar. Te va a ayudar a ahorrarte años de simplemente ir dando tumbos sin conseguir ningún resultado en concreto. He desarrollado esta formación después de 6 años de aprendizaje, de investigación, de práctica dentro de este mismo ámbito de la mente, y con ello, alhamdulillah, he conseguido cambiar mi vida y la vida de cientos de personas. En esta formación aprenderás a entender tus emociones, a detectarlas, a gestionarlas, a resolverlas y sobre todo dejar de ser un esclavo de ellas. Entenderás tu nefs y aprenderás a tomar control de ella. Si no tomas control de tus emociones, no tomas control de tu vida y estás condenado al fracaso que seguramente ya lleves experimentando durante años. La única razón por la que te comento esto es porque en cuestión de semanas el precio de esta formación va a volver a subir por segunda vez, a casi el doble, y nunca más va a volver a bajar. Entonces, este es el momento de aprovechar esta oportunidad. No vengo a venderte el sueño de ser rico, no vengo a venderte el sueño de hacer 10.000 euros al mes. Vengo a ofrecerte la oportunidad de deshacerte de una inconsciencia y de una ignorancia que te ha salido muy cara y que has pagado con años de tu vida. Y te lo digo porque yo también he estado en esa misma situación. Y yo también he pagado, por culpa de mi ignorancia, con años de mi vida, con años de sufrimiento sin saber qué es lo que me ocurría. No tienes por qué seguir viviendo así. Te dejo el link de la formación en la descripción del vídeo. Toma el control de tu mente y de tu cerebro y empieza a cambiar tu vida desde ya. Nos vemos, bi'idhnillah, en la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullah.